tengamos como un protocolo y unas medidas claras de cómo vamos a funcionar con el tema de la sedación. Entonces, para empezar la charla, pues es interesante que recordemos que la odontología y la anestesiología tuvieron un origen común. En 1944, el doctor Horace Wells hace la primera descripción de los efectos anestésicos de gas hilarante, y posteriormente aparecen diversos estudios que van a ustedes a encontrar sobre el tema de la sedación, que tienen que ver básicamente con la droga que está de moda en cada una de las épocas donde se hace la publicación. Entonces, hacia 1945 se empieza a hablar de técnicas de sedación en odontología con las drogas que había de moda, con el barbitúrico, la miperidina. Hacia el 65 aparece el diazepam, que es una benzodiazepina que en ese momento pues era de muy larga duración. Hacia el diazepam y varias técnicas que son descritas por odontólogos como el doctor Jorgensen aparecen hacia el 1965, y en 1986 hay un cambio importante porque aparece una nueva benzodiazepina que se elimina mucho más rápido, que no arde la inyección, que es más hidrosoluble. Entonces el midazolam cambia un poco la historia de la sedación en el mundo, y en 1990 aparecen los artículos de propofol, finales de 1900 la dexmedetomidina. En fin, van cambiando los artículos en la medida que van cambiando los medicamentos también. ¿En qué han cambiado los medicamentos? En que ahora se eliminan más rápido, en que ahora no tienen que pasar por el hígado para ser eliminados, y por tanto pues son más seguros, y la recuperación del paciente es mucho más rápida. Entonces, ¿qué ventajas tiene la sedación? Poco a poco estos cambios en la tecnología de los medicamentos, en la tecnología de los aparatos de monitoría, y también en la tecnología de los aparatos de odontología y de las técnicas odontológicas, pues llevan a la posibilidad de poder hacer hoy en día sedaciones dentro del consultorio en una forma segura, en una forma en la cual el paciente se recupera rápidamente, pero sobre todo en una forma en la cual el paciente está siendo vigilado en sus signos vitales, en todas sus variables, para que este procedimiento sea seguro y sea rápido. Debemos recordar siempre que el paciente que es sometido a una sedación no es sometido a una sedación porque sí. No todos los pacientes requieren sedación. Hay pacientes que toleran muy bien los procedimientos odontológicos con solo anestesia local, pero hay un grupo de pacientes que tienen miedo a los procedimientos odontológicos. Es una población bastante grande, y esos miedos a veces lo que para uno es cotidiano, que es estar colocando el implante o estar haciendo la cirugía periodontal, que es algo que en la práctica de uno es algo común, resulta que para los pacientes no es común. El paciente le tiene miedo a varias cosas, le tiene miedo a sentir dolor, le tiene miedo a llegar a un ambiente donde encuentra personas desconocidas, le tiene miedo a la dependencia, a no poder tomar decisiones. Y en el caso de la especialización que ustedes están haciendo, pues no sé si esto se puede volver rutinario, pero pregúntenle al paciente si tiene algún temor, y se van a dar cuenta que cuando ustedes le proponen al paciente que le vamos a poner 2 implantes y le vamos a hacer carga inmediata y no se puede, pues para el paciente es una tragedia. Y a veces es una tragedia en la cual hay que informarle que los siguientes 6 meses no se va a poder hacer nada porque no había hueso suficiente, porque no pudimos colocar el implante, y resulta que el paciente tenía una expectativa de mejoría de su condición, y especialmente de su aspecto físico. Algunos incluso lo ven como el miedo a una mutilación. Bueno, doctor, pero usted me va a hacer la exodoncia, me va a poner ahí un implante, pero resulta, ¿y qué pasa si no se puede? Y pues, ¿cuál es el futuro que ustedes también le ven a eso, no? Si ustedes se dan cuenta durante el procedimiento que no se pudo cargar el implante, o que definitivamente el paciente va a quedar con una limitación estética importante, pues el paciente realmente le tiene miedo a eso. Y no solamente le tiene miedo a eso, también le tiene miedo a morirse durante el procedimiento. Y es algo muy curioso porque lo tienen aún si van con anestesia local. Entonces, ¿qué pasa? Hemos encontrado que hay un grupo de pacientes que han tenido unas circunstancias importantes como experiencias previas traumáticas, que tienen verdaderas fobias al ruido de la fresa,
a que no se haga un adecuado bloqueo anestésico, a que frecuentemente estamos ejerciendo presión o tracción sobre estructuras faciales. Por ejemplo, la colocación del aparatico del eyector que usan ustedes, eso para uno es muy cómodo porque saca el agua del campo quirúrgico, pero el paciente no lo ve así, el paciente lo ve como algo que le está traccionando fuertemente su labio. Aparte de eso, el primer estímulo que hacen ustedes como odontólogos normalmente es colocar una inyección de anestésico en un área que es altamente irrigada y altamente inervada. Entonces eso para el paciente también es incómodo. Otro tema es la carga auditiva y visual. El paciente no está acostumbrado a tener esa luz que ustedes colocan en los ojos, que es bastante incómoda, y el paciente tampoco está acostumbrado a oír el aparatico de succión todo el tiempo. Pero más aún, cuando el paciente está dormido, lo que menos acostumbrado está es a decir, espere porque me acabo de volar la tabla vestibular, o espere porque se me partió esto acá, o el implante que iba a poner como que no está, como que todavía no está listo esto, como que se me cayó el implante al piso, cosas que pasan en un procedimiento quirúrgico normal, y más cuando estamos en un plano de aprendizaje. Entonces eso puede ser angustiante también para el paciente, así que es muy importante que ustedes siempre tengan una conducta de manejar al paciente que está bajo sedación como si estuviera despierto, ¿sí? Y hay que tener mucho cuidado porque en su práctica particular después, cuando se den cuenta, cualquier cosa que ustedes digan durante el procedimiento puede ser usada en su contra, especialmente si las cosas no fueron bien. Bueno, el paciente es sometido a tiempos de apertura oral prolongado y aunque la sedación y la anestesia local bloquean el dolor, el paciente no pierde la propiocepción. Entonces el paciente sí siente, aún si está sedado, si ustedes están haciendo una tracción muy fuerte o si están girando la cabeza de una forma brusca. Entonces les insisto, el paciente sedado hay que manejarlo como si estuviera despierto, ¿sí? Durante los procedimientos odontológicos se presentan varios cambios fisiológicos, como son los más frecuentes: taquicardia, hipertensión y desaturación. Entonces, ¿qué pasa? Estos cambios también se ven asociados a cambios en la conducta del paciente. El paciente empieza a hiperventilar, hay pacientes muy ansiosos que hiperventilan desde antes de estar sentados en la unidad, que tienen temblor, nerviosismo, que llegan con tics, y que presentan sudoración profusa. Y esos pacientes que están muy nerviosos, a veces son los pacientes que ustedes les van a poner la anestesia local y se desmayan antes de tocarlos, ¿sí? Hemos tenido muchos pacientes que hacen reflejos vagales importantes y hacen bradicardia antes de siquiera de poderlos canalizar en la mano, y mucho menos si la idea es realizar una punción en la boca. Estos cambios fisiológicos pueden ser críticos en determinados pacientes, como pacientes que tengan enfermedad coronaria, enfermedad pulmonar, o en pacientes de edades extremas, los muy viejitos o los pacientes pediátricos. Y lo peor de todo es que esos cambios no son diagnosticados porque la mayor parte de ustedes no tienen al paciente monitorizado durante los procedimientos. Entonces yo les digo siempre que abogo por el uso de alguna monitoría. Hoy en día los oxímetros de pulso son muy baratos, valen 60, 80 mil pesos en promedio, y sería bueno que ustedes los pusieran por lo menos en el momento en que está poniendo la anestesia local, porque a veces hay cambios en los que uno ni siquiera los puede ayudar. Llama al odontólogo y dice: doctor, es que tengo un paciente aquí, se me desmayó, y bueno, ¿cómo está la frecuencia cardíaca? Y la tensión, no, yo aquí no tengo tensión, y la saturación, no, menos, señor, tengo tensión de oxímetro menos, y realmente hoy en día es un medicamento que se puede tener en el consultorio. Entonces, como monitoría mínima, ustedes van a ver que siempre vamos a usar oximetría para saber cómo está la cantidad de oxígeno en el organismo, que básicamente puede ser, si ustedes no tienen el aparato, pues ver el color de la piel, ¿no? A veces ustedes están operando y el color de la piel se torna muy oscuro, o el color de la sangre, entonces hay que estar pendiente de esos cambios. El pulso, pues una opción es tener un aparato digital que nos diga cuándo es, pero pues ustedes tienen a mano la palpación de la arteria facial o de la arteria carótida, y la tensión arterial, que eso sí tienen que tener un aparato porque si no, no hay forma de medir. ¿Por qué esta importancia? Porque ustedes se van a dar cuenta que nosotros vamos a registrar en forma escrita
o electrónica los signos vitales del paciente durante todo el procedimiento. Entonces es interesante que ustedes sepan pues algo de lo que puede pasar en la cirugía con la frecuencia cardíaca. Entonces primero, la frecuencia cardíaca normal, si quieren tomársela ahorita en el pulso con un reloj, es de 60 a 100 por minuto. Cuando tenemos la frecuencia cardíaca por debajo de 60, hablamos de bradicardia. Y la bradicardia, pues básicamente es causada por aire. Uno es por susto. Pacientes que hacen reflejo vagal se sientan en el consultorio y ustedes le toman la frecuencia y está en 50, pues es muy probable que algo les pueda pasar con ese paciente antes de empezar siquiera. Pero también hay que mirar la historia clínica. Entonces, pacientes que vienen tomando betabloqueadores como tipo Artensol, metoprolol, labetalol, todo lo que termine en LOL son betabloqueadores. Entonces, es importante que en la historia clínica hayamos hecho también una importante anamnesis de los medicamentos que el paciente viene tomando. La principal causa de que se baje la frecuencia cardíaca durante un procedimiento quirúrgico es que el paciente no está respirando bien, o sea, la hipoxia. Y casi siempre esa bradicardia antecede al paro cardíaco. Eso que ustedes ven en la película ahí que empieza a sonar el monitor y de un momento a otro hace una línea, eso no existe. Ni siquiera desconectando pacientes cuando nos vamos a hacer donación de órganos. Siempre hay una bradicardia severa antes de presentarse el paro cardíaco. ¿Sí? Habíamos hablado de bradicardia por debajo de 60. Hablamos de taquicardia cuando la frecuencia cardíaca está por encima de 100. Y nuevamente, ¿cuáles son las causas? Una muy frecuente para ustedes, la inyección intravenosa de anestésicos locales, que vuelvo y les digo, hay que medirla, y especialmente si están utilizando anestésicos locales con epinefrina. Lo otro, el dolor causa taquicardia. Entonces, si ustedes tienen un paciente diaforético, sudoroso, que está hiperventilando, que usted ya le pusieron anestesia, que les dice que le está doliendo, y tiene la frecuencia por arriba de 100, pues es que le está doliendo. ¿Sí? Entonces hay que reforzar la anestesia local así ustedes tengan la percepción de que está funcionando bien. La ansiedad y nuevamente en la historia clínica el uso de cocaína o de medicamentos de hormona tiroidea como la tiroxina causa taquicardia. La tensión arterial, entonces pues muchos de ustedes no la toman, no la han tomado, no la saben tomar, pero es importante, ya hay aparatos también muy económicos para tomar la tensión arterial. En un adulto lo normal es 120-80 y ustedes pueden esperar una variación intraoperatoria del 30% para arriba o para abajo sin que eso sea anormal. La principal causa de hipertensión pues es la enfermedad hipertensiva. Muchos de los pacientes no saben que la tienen hasta que el aparato no les da el alta, ¿sí? Y muchos vienen medicados con medicamentos para su control. La hipotensión pues es muy raro que un paciente les haga hipotensión a ustedes como odontólogos por un sangrado. Eso sería algo, sería un sangrado que de verdad ustedes saben que las cosas no van bien, porque para que se produzca una hipotensión por un sangrado en boca tiene que haber una hemorragia superior a 1000 mililitros, que es bastante inusual en las cirugías odontológicas. Entonces, una de las causas de hipotensión puede ser hemorragia, que el paciente venga tomando medicamentos para la tensión como clonidina, pero básicamente es esto que es una consulta muy frecuente. Si ustedes están con un paciente que se desmaya, le toman el pulso en radial, que es el que tocamos en la parte externa del antebrazo, y ustedes no palpan el pulso, ese paciente está choqueado. Entonces, lo que hay que hacer es levantarle las piernas. No hay ninguna medida más efectiva que eso. Como si ustedes le transfundieran 1000 centímetros al sistema cardiovascular central y muy frecuentemente con eso el paciente se despierta. Entonces la única maniobra que hay que hacer es levantar las piernas, nada más. La oximetría es un número que nos da el oxímetro, un aparato que nos dice qué cantidad de oxígeno está mezclada con la sangre, y es un número que va de 0 a 100. Entonces, en Bogotá, la saturación normal es por arriba de 90. Digamos que aquí usamos 92, 93. A nivel del mar, las saturaciones mayores va a estar en el orden de 95, 96. ¿Qué nos puede bajar la saturación? Que el paciente esté obstruido, que tenga un EPOC, un enfisema, que no esté respirando. Y obviamente los medicamentos que utilizamos para sedación deprimen el sistema nervioso central y tienden a causar hipoxemia. Entonces, para eso es el oxímetro, para ver
comportamiento de la saturación durante el intraoperatorio, pero ustedes se van a dar cuenta que siempre, precisamente por esa causa, le administramos oxígeno a los pacientes. Entonces, ahora sí, pasando un poco al tema de qué es la pseudoanalgesia en odontología, para qué sirve y en qué consiste, pues básicamente es alterar farmacológicamente el estado de conciencia del paciente. Entonces, ¿por qué es lo que buscamos con esto? Que el paciente tenga una mínima depresión de la conciencia, que el paciente sea capaz de mantener los reflejos de protección de la vía aérea y que el paciente nos pueda obedecer órdenes. Entonces, ahí viene un poco la duda de los pacientes y a veces de algunos odontólogos, doctor, pero ¿va a estar el paciente dormido? ¿Va a estar consciente o no va a estar consciente? Entonces, el tema es este. Sí necesitamos que el paciente pueda obedecer órdenes, que pueda pasar saliva, que pueda toser, porque si no, pues vamos a tener más dificultad con el manejo de la vía aérea. Entonces, si me permiten, aquí hay como 4 planos. En este plano estaríamos del lado izquierdo completamente despiertos. El plano que buscamos cuando hacemos una sedación es que el paciente esté en sedación consciente, que es un término un poco ambiguo. Básicamente hoy en día se conoce como sedación superficial, que es un paciente con el cual yo me pueda comunicar, que me pueda seguir instrucciones, que mantenga los reflejos respiratorios intactos. Eso me lleva a que haya una muy baja probabilidad de que se obstruya la vía aérea y que la recuperación de ese paciente sea rápida. Si yo coloco más medicamento, más dosis, o el paciente es más susceptible, puede pasar a un estado que se llama sedación profunda, que consiste en que ya no me puedo comunicar con el paciente, pierde los reflejos respiratorios, puede obstruirse la vía aérea y obviamente va a tener una recuperación más prolongada. El siguiente plano hacia el lado de allá sería anestesia general. Y el siguiente plano sería un paciente muerto con falta de actividad eléctrica cerebral. ¿Sí? Entonces, lo que buscamos en la sedación es que el paciente esté entre sedación superficial y sedación profunda. Casi siempre buscamos que el paciente esté un poco más profundo antes de hacer el primer estímulo, que es colocar el bloqueo que ustedes colocan con anestesia local. Entonces, ese punto es el punto más crítico y ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, como les decía, ¿cuáles son los objetivos? Primero, que el procedimiento se pueda hacer porque hay pacientes que no tolerarían hacerlo estando despiertos. Lo otro, que el paciente no se acuerde, que tenga algo de amnesia, y eso lo podemos lograr con los medicamentos. Y lo tercero, que el paciente tenga mínimo movimiento y mínimo dolor. ¿Qué procedimientos hacemos con sedación? Yo diría que hoy en día el 90% de los procedimientos de cirugía odontológica se pueden hacer bajo sedación. Como ven, ahí hay una gran cantidad de cirugías, colocación de implantes, injertos óseos, cirugías periodontales extensas, odontología pediátrica. Incluso hemos hecho cosas un poquito más grandes, como reducción de fracturas de maxilar inferior, distracción osteogénica, operatoria extensa en pacientes que han tenido alguna cirugía previa que ha sido traumática, exodoncia múltiple, cirugía de seno maxilar. En fin, creo que ahí clasifican la mayor cantidad de pacientes. Pero volviendo al proceso que nos interesa y el cual queremos hacer énfasis hoy, vamos a ponernos de acuerdo en qué pacientes se pueden operar y qué pacientes podemos operar, especialmente fuera de un ámbito hospitalario. Entonces, hay una selección que tiene que ver con el estado físico del paciente. Esta clasificación es una clasificación muy antigua de la Sociedad Americana de Anestesiología, pero es muy sencilla. ASA 1, paciente sano. ASA 2, paciente que tiene una enfermedad sistémica, pero que está controlada. Hipertenso, diabético, asmático, epiléptico, pero que la enfermedad está controlada. ASA 3, pacientes con una enfermedad sistémica descontrolada. ASA 4 es un paciente que puede fallecer durante el procedimiento y ASA 5 es un paciente que está moribundo y que se opera para tratar de salvar la vida. Fíjense que esto tiene que ver solo con uno de los actores de la cirugía, que es el paciente. Pero esta clasificación seguramente irá a variar porque que a un paciente le vaya bien o le vaya mal en una cirugía no depende solo de él, depende de la habilidad del cirujano, de la experiencia del cirujano, de la experiencia del anestesiólogo y también de la experiencia del sitio donde se hace. Seguramente, y ustedes lo van a notar en el desarrollo de su práctica, pues no es lo mismo cuando ustedes pusieron su primer implante
a cuando ya han puesto un buen número de implantes y ya tienen el sistema metido en su cabeza y es simplemente por ejemplo, un implante posexodoncia es diferente a colocar 6 implantes en maxilar superior más 4 implantes en maxilar inferior. Y depende también de la experiencia del sitio de la gente que les ayuda a ustedes. ¿Vale? Pero bueno, teniendo en cuenta el tema que nos ocupa hoy, que es la selección del paciente, lo que hemos promulgado hacer es que solo se hagan pacientes ASA 1 y ASA 2 en un ámbito extrahospitalario. Si el paciente es ASA 3, hay que compensarlo, hay que mandarlo a su médico y en esos pacientes yo diría que es mejor pedir una autorización del médico tratante. ¿Sí? Pero la idea es que cuando lleguen acá ya el paciente esté controlado. Si no está controlado, no lo debemos programar. No sé si hay alguna duda respecto a eso. A veces hay unos pacientes que están limítrofes entre ASA 2 y ASA 3, o que es hipertenso, está controlado, pero obviamente el día de la cirugía llegó con la tensión un poquito más alta de lo normal. Estos pacientes tratamos como de colocar una dosis inicial y mirar cómo responden. Pero en términos generales la idea es no programar pacientes que estén descontrolados desde el punto de vista de sus enfermedades sistémicas. Siendo el ASA usar una clasificación relativamente sencilla, pues así lo veo yo acá. Sí. Nosotros podríamos clasificar el ASA para la presentación del caso clínico. No necesariamente tiene Claro. que estar eso. No tiene que ir a un clasificado por el anestesiólogo. Exactamente. ¿Sí? Entonces es muy importante que ustedes lo puedan hacer porque ustedes son el primer filtro y en últimas ustedes son los que definen qué paciente va en consideración o no. Entonces, pues para eso realmente no requiere mayor cosa, simplemente está controlado o no está controlado. Obviamente, la valoración preanestésica que nosotros hacemos antes de empezar el caso, pues va un poco más allá de determinar si es ASA 1, ASA 2 o ASA 3. Porque, por ejemplo, podemos tener un paciente ASA 1, un paciente ASA 2 que tiene un antecedente de un infarto, pero pues que viene tomando Plavix, aspirina y atorvastatina y una serie de cosas y está controlado. Digamos que no ha tenido enfermedad coronaria o evento coronario en los últimos 2 años o 3 años. Pero pues no es un paciente ASA 1 ni ASA 2 y tiene una consideración especial porque tenemos que estar pendientes de si hacemos pruebas de coagulación, no hacemos pruebas de coagulación. Entonces, cuando nosotros operamos solo pacientes ASA 1 y ASA 2, yo diría que la valoración preanestésica se puede hacer justo en el momento antes de empezar el procedimiento. Pero si ustedes nos programan el paciente, separamos el hueso, separamos el implante, tenemos lista la membrana y llegamos a la cirugía y el paciente tiene 180, 120 y dice que es hipertenso pero que no se toma el medicamento, pues estamos corriendo un riesgo y aparte de eso pues es bastante incómodo decirle al paciente no mire qué pena pero no se puede operar. ¿Sí? Perdón. Entonces, la valoración preanestésica, como les decía, si el paciente es ASA 1 se puede realizar en el perioperatorio inmediato y el otro tema es la solicitud de laboratorios. Entonces, no requerimos para la sedación laboratorios especiales, ni siquiera para la anestesia general. Cuando se pedía una batería de exámenes prequirúrgicos anteriormente, lo que hacíamos era botar plata y enfrentarnos contra los falsos positivos. Entonces pedíamos una cantidad de batería de exámenes y por ahí salía una glicemia de 140, resulta que el paciente ni es diabético, ni era diabético, ni nada, sino que fue un error de laboratorio. Cuando se empezaron a hacer esos estudios multicéntricos y empezaron a ver la utilidad de esos exámenes, primero, no alteraban el plan anestésico. Un ejemplo, yo no le voy a dejar de dar propofol o remifentanina a un paciente porque sea diabético o no sea diabético. Entonces no me cambia mi plan anestésico. ¿Sí? Lo que sí me cambia el plan anestésico es si voy a empezar ese procedimiento y el paciente tiene 400 de glicemia. Eso sí cambia el plan anestésico. Pero en términos generales, los laboratorios prequirúrgicos para pacientes menores de 40 años y en el caso de ustedes, si la cirugía es muy extensa, si esperan que vaya a sangrar mucho, pues sería bueno tener unas pruebas de coagulación, nada más. ¿Sí? Si el paciente es mayor de 40 años, sería interesante tener un electrocardiograma. Digamos que podríamos colocar la edad un poquito arriba, pero es que por arriba de los 40 años empieza una nueva entidad que se llama la isquemia silenciosa, o sea, pacientes que hacen infartos pero que nunca les duele. Entonces sería interesante tener un electrocardiograma de estos pacientes. Pacientes mayores de 60 años, electrocardiograma y radiografía de tórax, por nuestra, digamos, pues nuestra exposición a
ambientes inhóspitos desde el punto de vista respiratorio. Y el otro tema es este también. Obviamente, si yo tengo un paciente de 20 años, pero el paciente sufrió un trauma automovilístico y perdió un riñón, es que ese paciente sí tengo que pedir una creatinina, una prueba de función renal. ¿Por qué? Pues porque solo tiene un riñón y porque necesito saber si ese riñón está funcionando bien o no. Entonces, por eso esos exámenes se llaman paraclínicos. Tienen que ser exámenes que yo pido de acuerdo a la historia clínica que veo del paciente. Si el paciente tuvo un trauma por arma de fuego con un neumotórax del lado derecho, tuvieron que quitarle un tercio del pulmón, pues así tenga 15 años, es importante que yo tenga una radiografía de ese paciente. Pero vuelvo y le digo, también es puro sentido común, no necesitamos gran cantidad de cosas para poder ayudarnos, porque esto se trata de trabajar en equipo. No se trata de que yo soy el anestesiólogo, usted es el cirujano y no sabemos qué es lo que necesita el uno del otro y resulta que esa no es la idea. Bueno, entonces los prequirúrgicos sí tienen que ser relacionados con la patología de base. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que sufrió una hepatitis recientemente, a ese paciente no le debería yo formular de entrada acetaminofén en el postoperatorio, pero debería yo saber cuáles son las pruebas de función hepática que tuvo antes de la cirugía. Respecto a la seguridad, entonces, como se trata de que no hagamos cosas que no sean seguras, entonces indicar el tiempo de ayuno. La sedación no es igual que la anestesia general. En la anestesia general hay un punto donde yo tengo que intubar al paciente y para hacer esa gracia tengo que ponerle un medicamento que le paraliza todos los músculos, que se llaman relajantes musculares, y en ese momento si el paciente vomita no va a tener forma ni de toser, ni de empujar, ni de mover ningún músculo. Es un episodio crítico que hay en la anestesia general. En la sedación no, porque yo puedo tener el paciente en una sedación superficial y va a poder toser o va a poder respirar, ¿sí? Sin embargo, consideramos que el tiempo de ayuno debe ser similar a las indicaciones que estamos dando para anestesia general y ahí nos ha ido bien. No hemos tenido broncoaspiraciones en un buen tiempo de práctica que llevamos. Entonces nuestra indicación es ayuno y es muy importante esto otra vez. Tenemos todo listo, tenemos los implantes, tenemos todo organizado y el paciente, no doctor, yo acabé de desayunarme un caldito de papa con 3 arepas y un chocolate, ¿sí? Entonces nos toca cancelar el procedimiento y eso son pérdidas para todo el mundo. Entonces, la indicación de ayuno es clara. Para sólidos, 6 horas. Y para líquidos, 4 horas. ¿Sí? O para que no tenga confusión, 6 horas de ayuno. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si el paciente lo vamos a operar en las horas de la mañana, pues básicamente que vengan ayunas. Va a llegar seguramente con 10 a 12 horas de ayuno. ¿Sí? Si el paciente lo vamos a operar en la tarde, podemos decirle que desayune perfectamente, temprano, ¿no? Si desayuna a las 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, a las 12 del día cumplió el ayuno, o sea que a las 2 de la tarde tiene un ayuno más que suficiente. Pero es bueno que desayune, porque si no nos va a llegar con 24 horas de ayuno, muy deshidratado y sin haber consumido los líquidos bastantes en la mañana. Bueno, segundo, consentimiento escrito. Yo creo que en eso ya somos todos muy cuidadosos, consentimiento escrito del procedimiento quirúrgico y nosotros hacemos uno de la sedación. Contar con un protocolo de sedanalgesia. Básicamente siempre nos van a ver hacer lo mismo. Canalizamos al paciente, le ponemos oxígeno, le colocamos la monitoría. Una vez revisada la monitoría, empezamos a colocar los medicamentos y casi siempre usamos los mismos medicamentos, que no salen de 4 o 5 que ya vamos a ver más adelante. Pero es importante contar con equipos y medicamentos para reanimación cardiopulmonar. Entonces no podemos, y cuando estén en su práctica privada, esto no se trata de yo voy con una ampolleta de midazolam y hacemos la cirugía. Eso no funciona así. Hay que tener una serie de equipos para manejar depresiones de vía respiratoria, que es la más frecuente, para manejar eventos cardiovasculares. En el procedimiento mismo, básicamente el paciente debe estar en una posición cómoda, especialmente si el procedimiento es largo. Siempre debe haber la posibilidad de hiperextender el cuello, bien sea que usemos unas almohadas debajo del cuello del paciente o que revisemos la pestera, que en muchos consultorios y en muchas unidades no funciona, ¿sí? Para permitir que siempre podamos hacer hiperextensión del cuello del paciente. Conectamos la monitoría, obtenemos un acceso venoso. Es muy importante esto, no podemos empezar ningún procedimiento sin tener una vena permeable para pasar medicamentos de urgencia por ahí. Y administración de oxígeno. Siempre ustedes van a ver que ese es como el protocolo de lo que hacemos nosotros siempre.
igual que ustedes alistan en orden, primero el bisturí, luego el elevador del periósteo, luego las fresas secuenciales para ser impresado. Nosotros hacemos lo mismo en anestesia, pero es muy importante hacerlo siempre igual, porque uno no lo hace en una forma repetitiva, pues primero no lo aprende y segundo se le pueden pasar cosas. Respecto a la administración de medicamentos, pues ya les había dicho que han variado los medicamentos. Hoy por hoy la benzodiazepina que más utilizamos es el midazolam. ¿Por qué? Porque nos produce una excelente amnesia. Así el paciente está hablando con nosotros todo el tiempo de la cirugía, el paciente después se le olvida muy buena parte. El tiempo de eliminación es de 100 minutos. No sé si recuerdan los primeros artículos que vimos con Valium. El Valium duraba 24 horas en el organismo. 24 horas. El paciente se acordaba y se despertaba el día siguiente. Hoy en día, pues la vida media son 100 minutos. Es reversible, tiene una droga que revierte su efecto y se puede colocar por vía oral, intranasal, rectal, hay varias opciones. De los otros medicamentos, pues siempre utilizamos narcóticos. ¿Por qué? Porque el concepto es pseudoanalgesia. Entonces, ¿qué voy a hacer yo con el paciente? Le voy a colocar algo que le quite la ansiedad y eso lo hacen los sedantes. Algo que le quite la memoria y eso lo hacen los sedantes. Pero si no le pongo un analgésico, la primera sensación que el paciente va a tener es que le dolió la inyección. Entonces ahí es útil utilizar anestesia tópica por un lado, que yo creo que sí le sirve, y colocar analgésicos potentes. Entonces normalmente lo que nosotros utilizamos es de las familias de los opioides, hay varios, fentanil, alfentanil, lo mismo, todo lo que termina en nil es un opioide, y hemos usado todas las familias posibles. Hoy en día usamos el remifentanil porque se elimina más rápido. El tiempo de vida media es de 10 minutos, ya lo vamos a ver en un ejemplo que les traje, y básicamente es un narcótico de muy corta acción que se elimina muy rápido y también se puede revertir con un medicamento que se llama naloxona. Hemos utilizado y hemos leído de la utilización de varios otros medicamentos que poco a poco han ido cayendo en desuso porque son más inseguros. El hidrato de cloral, el óxido nitroso, propofol, ketamina, propofol, alfentanil, varias mezclas hemos utilizado. Lo importante de esto es saber una cosa: todos los medicamentos, aún a las dosis recomendadas, han causado problemas. Todos deprimen el sistema nervioso central, por eso siempre hay que estar preparado para un rescate de la vía aérea. Todos producen depresión respiratoria y en algunos casos, entre otras cosas, creo que me pasó este mes, es el primer caso que no podemos hacer con sedación. Le pusimos la primera dosis de midazolam y el paciente hizo una agitación psicomotora, nos tocó mandarlo para la casa, ¿sí? Y eso está escrito, y yo lo había enseñado y no me había pasado nunca. Este mes tuve el primer paciente de 24 años, le pusieron la primera dosis de midazolam y no hubo poder de que parara de llorar, agitado. El midazolam, y especialmente en los pacientes de edad, causa agitación psicomotora. Entonces lo que hay que hacer con eso es sencillo: parar. Cuando el efecto que uno está buscando no lo encuentra, hay que parar o cambiar de medicamento. En este caso cambiamos de medicamento, aumentamos la dosis, pero el paciente nunca se calmó. Y le propusimos hacerlo con anestesia general y pues no ha aparecido todavía porque es un paciente. Bueno, este es el otro tema muy importante. No hay ninguna sedación que sirva si ustedes no colocan buena anestesia local. Si el bloqueo no es adecuado, no sirve ninguna sedación, ¿sí? Entonces, muchos de los pacientes que han sufrido fobias en odontología, pues básicamente ha sido porque no han tenido un adecuado bloqueo anestésico. Entonces se requiere trabajar en conjunto. Es muy importante lo siguiente: yo coloco la dosis, el paciente entra en un estado de profundidad, y en ese tiempo es el tiempo donde yo necesito que ustedes hagan un estímulo quirúrgico, porque si no el paciente sigue derecho y se lo reprime. Entonces, ¿qué pasa? Si vamos a empezar la sedación, yo canalizo al paciente y normalmente le digo al odontólogo: doctor, voy a empezar, coloco la primera dosis. Si en ese momento el doctor empieza: bueno doctor, entonces yo espero, voy a abrir el equipo, voy a sacar, y empiezan a alistar la hoja de bisturí, empiezan a alistar el implante, empiezan a preparar el plasma. No es el momento. En ese momento lo que nosotros necesitamos es que ustedes pongan la anestesia local, ¿sí? Porque si no el paciente va a seguir derecho, nos va a tocar ventilarlo antes de empezar el procedimiento, ¿sí? Entonces la sedación actúa contra un estímulo quirúrgico y es muy importante que ustedes nos ayuden en eso. Seguramente lo vamos a pedir, pero es muy importante que antes de abrir cualquier paquete dejen un paquete básico con
la forma de poder colocar la anestesia local y que hagan eso de primero. Si ustedes colocan la anestesia local, para mí es muy bueno esperar 3 o 4 minutos a que la anestesia local haya logrado su efecto, y esos 3 o 4 minutos los pueden ustedes gastar en abrir el resto del equipo, alistar el bisturí, alistar todas las cosas. Claro que el bisturí siempre lo alistas de último, no sé por qué. Tienen todo listo y cuando vamos a lo primero que se utiliza es el bisturí. El bisturí no está listo. Pero sí es muy importante que haya un estímulo quirúrgico asociado a la administración del medicamento. La otra cosa es que hay que disponer de diferentes anestésicos locales. ¿Por qué? Porque la lidocaína me va a dar una duración de 40 a 50 minutos. La mepivacaína, si la uso con epinefrina, me puede dar 2 horas de duración. Y si uso bupivacaína, que su uso en Colombia, o dicho, realmente es porque no está comercializado, porque sí tenemos cirujanos maxilofaciales que traen marcaína de Estados Unidos y la utilizan. Y es muy buena porque la bupivacaína nos da 4 horas de analgesia. ¿Sí? Incluso para la analgesia postoperatoria es buenísimo, porque le da una infiltración al final y el paciente le duele 7 horas después, si es que le duele. Entonces es muy importante que ustedes se acostumbren a tener en sus consultorios anestésicos de todas las clases. Otra opción muy interesante que venimos utilizando ahora es la articaína. Obviamente es mejor la francesa que la que están fabricando acá, pero es una interesante opción porque la articaína tiene una mayor difusión en hueso y realmente pues, nos va mucho mejor con la articaína que con otros anestésicos. Y la usamos cuando a veces tenemos pacientes que no les funciona la lidocaína, entonces pasamos articaína y ya se les pasa la molestia. Bueno, esta diapositiva, esta es como el punto de vista del odontólogo, ¿no? Yo tengo una cirugía, esta es mi duración en el tiempo, y para mí es igual si es cortita, si es de media duración o es de larga. Yo lo que necesito es que el paciente esté tranquilo, quieto y que no se mueva, ¿sí? Y que no hable, y que no me escuche lo que yo estoy hablando. Desde el punto de vista de anestesia es diferente, porque yo estoy, digamos, trabajando en lo siguiente. Lo que ven de este color rosado es la concentración plasmática que yo necesito de un medicamento para que haga su efecto en sangre. Y la variante de las X es el tiempo y la variante de la Y es la cantidad de medicamento, digamos, o la concentración plasmática que yo necesito lograr. Dentro de esta ventana roja, la droga va a tener su efecto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo le coloco un bolo de, por ejemplo, midazolam, el midazolam me va a dar esta curva. Eso quiere decir que yo voy a tener el paciente de aquí a acá 20 minutos con el efecto y a los 20 minutos se le va a pasar. Si yo coloco otra droga diferente, por ejemplo como ketamina, se va a demorar más tiempo en empezar su acción, pero me va a durar casi 1 hora. ¿Sí? En la línea azul que alcanzan a ver acá está el remifentanil. Si yo le coloco al paciente una bolsa de remifentanil, me va a hacer un pico rápido, pero su efecto va a pasar rápidamente. Entonces ustedes se van a dar cuenta que realmente hoy en odontología, si vamos a una cirugía larga, tengo que tener un dispositivo para lograr que esa concentración sea estable, o sea, algo parecido a esta curva amarilla, que permanezca alta, pero continuamente. Para eso tengo que hacerlo con una bomba de infusión. Si yo no uso una bomba de infusión, es muy difícil, si yo no goteo al paciente continuamente, que yo pueda mantener esos niveles en plasma en una forma estable. Entonces, nuevamente les digo, aquí empecé yo a colocar mi dosis. Si aparte de lo amarillo, le puse lo azul, y ustedes no hacen un estímulo quirúrgico, a los 2 minutos el paciente está en apnea, ¿sí? Porque está en el pico máximo de ambos medicamentos y yo no he hecho ningún estímulo quirúrgico. Entonces, la sedación que coloco es para que ustedes coloquen la anestesia local. Ahí no podemos tomar tiempo, eso tiene que estar listo. Antes que nada tiene que estar listo lo de infiltrar al paciente. Ya el paciente infiltrado yo puedo bajarle a la dosis, ya no le va a molestar lo que hagamos de ahí en adelante porque va a tener un buen bloqueo, pero vamos a mantener la sedación para que la ansiedad esté controlada durante todo el procedimiento quirúrgico. No sé si hay dudas ahí en esa imagen, pero es la que más me interesa que entiendan. O sea, lo que necesitamos es trabajar en llave. Ustedes y nosotros sabiendo cuál es el punto máximo del efecto de cada una de las traumas. Y finalmente, una vez terminado el procedimiento, ¿qué les estamos recomendando hacer? Que volvamos a infiltrar. ¿Por qué? Porque el paciente va a tener 1 o 2 horas más de analgesia. Mientras eso,
el paciente tiene que despertarse, coger un taxi, irse a su casa, y eso toma más o menos en Bogotá entre 1, 2 y 3 horas. ¿Sí? Entonces, es bueno que se vaya sin dolor, ¿sí? Y que tenga el tiempo de llegar a la casa, hacer el pedido a domicilio de sus medicamentos si no los ha adquirido antes y empezar a tomar su primer analgésico. También sería ideal que el paciente pudiera traer su primera dosis de analgésico en el bolsillo, porque normalmente el tiempo de desplazamiento es muy largo. Bueno, entonces lo que le recomendamos siempre es primera dosis de analgesia 1 hora después de que terminamos, y anestesia local para que el efecto le dure un poco más. Finalmente, la sedación sí ha causado muertos. Hay casos de mortalidad reportados. La mortalidad es muy baja, es de 1.4 por millón reportados en Canadá y de 1 punto y pico en Estados Unidos por 800.000 pacientes. La sedación ha causado muertes especialmente en casos en los cuales se han mezclado medicamentos. O sea, el niño no se quedaba dormido, le habían dado hidratado de cloral, le agregaron midazolam, después del midazolam no se quedaba dormido, entonces decidieron darle propofol, y recuerdan cómo falleció Michael Jackson, ¿no? Molestaba, le ponían cada vez más dosis, hasta que llegó un punto donde hace depresión respiratoria y nadie ni le estaba vigilando, ni estaba pendiente de él, y me llama mucho la atención porque la mayor cantidad de esos casos de mortalidad fueron reportados sin que al paciente se le hubiera hecho ni una sola maniobra de revolución. ¿Sí? Entonces, todas estas drogas son peligrosas, digamos, si se utilizan sin vigilancia y si se utilizan sin la posibilidad de hacer una buena recuperación de la vía aérea. Entonces, bueno, esa era la charla que tenía, pero me interesa más, y por eso la hicimos bastante corta, me interesa más resolver dudas que vayan saliendo del público, y sobre todo si tenemos algo de duda respecto a la programación y cómo hacer con estos pacientes. Nosotros históricamente hemos visto que los tiempos quirúrgicos han disminuido. ¿Por qué? Porque pues, se ha organizado más el plan docente, el plan de los protocolos que hay que tener, pero la adherencia a los protocolos en el mundo es supremamente baja. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vemos que ustedes traen un protocolo muy completo y de un momento a otro se salen del protocolo. Se perdió el protocolo porque el paciente no pudo poner un canto, porque se está indicando que ya no son 2 sino son 4, o al revés eran 4 y solo pudimos colocar 2, y el odontólogo se sale del programa. Entonces es muy importante que se trabaje en equipo. Entonces, nosotros siempre hacemos lo mismo, la idea es que ustedes también hagan lo mismo siempre para que los tiempos quirúrgicos sean cortos. No me refiero a que operemos a 2.000 por hora, me refiero a que evitemos cirugías innecesariamente largas, ¿sí? Porque eso no es bueno ni para el paciente, ni para la contaminación del material en la mesa, eso no es bueno. Entonces, en términos generales, lo que debemos tratar es de buscar tiempos quirúrgicos entre 2 horas, 2 horas y media por largo, porque ya el paciente se cansa de la posición, porque ya el problema no es mantenerlo sedado, que le esté doliendo la boca, sino que le duele la espalda y quiere girarse, quiere voltearse, ¿sí? Entonces hay que tratar de buscar tiempos quirúrgicos lógicos, ¿sí? Obviamente sé que en algunos procedimientos se presentarán dificultades, que no pudieron colocar un implante, que se fue una ósea, que en fin, varias cosas que pueden pasar, pero debemos tratar de buscar eso porque al paciente le cuesta, ¿sí? Y pues la idea es que si hay algo que cuesta hay que optimizar la utilización del recurso, y la sedación es un recurso que en realidad trae muchas ventajas para los pacientes. Entonces no quiero escuchar algunas preguntas, porque cuando no preguntan es que no entendí. ¿Alguna pregunta del público? ¿O pregunto yo? ¿Sí? Entonces, bueno, no sé, algún voluntario, yo quiero saber quién hizo alguna cirugía esta semana. ¿Alguien operó esta semana? ¿Alguien operó la semana pasada? ¿Sí? Compártenos un poquito ese caso. No estamos hablando de sedación, estamos hablando de una cirugía común y corriente. ¿Qué cirugía hiciste? Bueno, mejor todavía. ¿Qué cirugía hiciste? Fue una de bloque, un injerto en bloque. Listo. ¿Qué anestesia local utilizaste? Un Pricanés. El paciente seguramente tenía enfermedad coronaria. ¿Sí? Bueno, respecto a este tema, pues sí, el Pricanés es muy útil porque se observa menos
pero en términos generales, la indicación de todos los internistas es no use vasoconstrictor y eso es falso. ¿Sí? Sí se puede usar vasoconstrictor. Obviamente si estás con vigilancia electrocardiográfica lo puedes usar, pero hay estudios que demuestran que se puede usar vasoconstrictor. ¿Utilizaste Percanés en qué presentación? Ay, utilicé fue mepivacaína al 3%, perdón. Percanés, perdón, mepivacaína. ¿Usaste Percanés o mepivacaína? Mepivacaína. ¿Y cuál es la diferencia? No, vasoconstrictor, solo que la mepivacaína tiene la habilidad de durar más tiempo. ¿Sí? ¿Y el Percanés? ¿Es una mepivacaína que dura menos? Es un anestésico diferente, ¿verdad? ¿Sí? Es prilocaína. ¿Sí? Es diferente a la mepivacaína. Bueno, entonces la mepivacaína ¿cuánto dura? Sin vasoconstrictor. ¿Sí? ¿O cuánto tiempo te duró? 2 horas. Dura bastante, dura mucho más que la lidocaína. ¿Sí? Muchísimo más que la lidocaína, casi el doble. Y con vasoconstrictor puede durar hasta 2 horas y media. ¿Sí? Para una cirugía de injerto en bloque es muy bueno usar mepivacaína porque te da más tiempo de duración y no tienes que estar infiltrando al paciente cada rato como si usaras lidocaína. ¿Lo tuviste que reanestesiar durante el procedimiento? ¿Sí? ¿Más o menos a qué tiempo? Sí, como a la hora y media, más o menos. Entonces ese es un tema, ¿no? La anestesia que ustedes colocan no dura hasta el infinito, dura lo que dura el medicamento. ¿Sí? Entonces si tenemos una cirugía larga, estamos en una cordal y el paciente le está oyendo, a veces muchos están, doctor, pero ¿y qué pasó con la sedación? Digo yo, pero doctor, es que hace 1 hora y media le puse, entonces hay que reforzarlo. ¿Sí? Normalmente uno está pendiente y les dice para que lo refuercen. ¿Sí? ¿Y ese injerto en bloque cuánto duró la cirugía, doctor? 4 horas. Bueno, fíjense, claro. Bueno, no es una técnica fácil, especialmente cuando... Sí, listo. ¿Y con qué fijaste el hueso? ¿Tuviste problemas para fijar el hueso para pasar los tornillos o no? Sí, tuve que cambiar las medidas por unos más grandes. ¿Sí? ¿Y pasar los tornillos fue fácil? Pues es que yo realmente no los había puesto antes. Ajá. Muy bien. Una sugerencia para esa cirugía. Ustedes han visto unas pinzas que utilizan para fijar los campos común y corriente. Unas pinzas que son como que traen dos puntas, que son para fijar los campos. ¿Sí? Esa es la pinza que hay que utilizar para tener el injerto quieto cuando uno está preparando. ¿Sí? Y las venden largas, las venden digamos, con brazos y sin brazos. Entonces les sugiero, si van a hacer cirugía, porque lo más demorado de esa cirugía es preparar el huequito y poner el tornillo. ¿Sí? Entonces esa pinza que viene como una pinza de campo común y corriente, que es para tomar los campos en cirugía, es la pinza ideal para tener el injerto quieto y que el injerto no sufra tanto, porque si usas una pinza más ancha o hay una pinza ya especial para sostener esa pieza, de todas formas es más ancha y termina molestando más el injerto. ¿Sí? Pero pues es una técnica en la cual se acaba en el momento en que el hueso está fijado, no hay posibilidad de acabar la cirugía antes. Entonces, recomendación, si usan mepivacaína, ten la precaución a la hora y cuarto de reforzar nuevamente el área para que el paciente no tenga dolor. Seguramente el anestesiólogo te pidió que lo reforzaras o el paciente empezó a referir dolor. ¿Listo? ¿El paciente se recuperó rápidamente? No, inicialmente se levantó con un dolor de cabeza, con mareo. Conclusión, entre más dosis utilicemos y más larga sea la cirugía, más movilidad vamos a tener en el postoperatorio. ¿Sí? Bueno, ya para darle vacaciones, hablemos con otra persona que haya operado. ¿Quién operó el mes pasado? Ah, no, pues nadie opera, Carlos. La acción Sí. de la mepivacaína, por ejemplo, con o sin vasoconstrictor. El vasoconstrictor nos sirve siempre para dos cosas: para disminuir el sangrado y para aumentar la duración del efecto de la droga. Entonces, si no uso vasoconstrictor voy a tener un poco más de sangrado, lo cual en un campo quirúrgico pequeño pues no es cómodo. Pero la mepivacaína por sí, sin vasoconstrictor, dura 1 hora y media. Con vasoconstrictor puede durar hasta 2 horas y media. ¿Sí?
¿Alguien más que haya operado que nos quiera comentar el último caso que operó? ¿Alguien que haya tenido alguna dificultad con la sedación? ¿Nadie? ¿Alguna dificultad con la sedación? En el caso que estaba hablando la doctora, yo creo que uno de los inconvenientes fue la hemorragia inicial, que había mucha hemorragia, es un paciente diabético y un paciente con compromiso sistémico de hipertensión arterial controlada. Y también no fue tanto la fijación, digamos, del bloque, estaba bien fijado, sino el acceso, y el paciente estuvo incómodo durante el procedimiento. Era muy chistoso porque de pronto algunas de las residentes, lo que usted decía, doctor, uno a veces cree que el paciente no está oyendo, y eso, digamos, lo hablamos mucho con los residentes, porque el paciente está oyendo todo. Y entonces alguien dijo, no puedo tomar la foto bien con no sé qué, y el paciente en medio de... O sea, ¿Qué foto ni qué nada? Bueno, mire, ese por ejemplo es uno de los casos en los cuales es una cirugía grande, donde uno espera que haya sangrado, ¿sí? Si yo tengo vigilancia electrocardiográfica, podría usar vasoconstrictor, ¿sí? Obviamente hay que analizar bien el caso del paciente y todo eso, pero el uso del vasoconstrictor me hubiera facilitado muchísimo la técnica. El otro tema es que es muy importante mantener una buena succión con los pacientes, ¿no? Porque acuérdense que el paciente está en capacidad de proteger su vida aérea. Si yo dejo pasar agua, el paciente tose y frecuentemente me está frenando el procedimiento, o de glúteo y frecuentemente me está frenando el procedimiento. Entonces es muy importante contar con una muy buena succión, ¿sí? Que todo eso es lo que falla cuando uno programa una cirugía. Hoy precisamente vengo de una colocación de dos implantes, una cosa muy sencilla. Todo estaba perfecto, colocamos membrana, colocamos hueso, colocamos dos implantes, los implantes todo estaba perfecto, menos la pieza de mano del equipo. Entonces todo se había probado, el equipo prendía toda la cosa. Cuando fuimos a empezar, la pieza de mano no funcionó, ¿sí? Entonces la desconectamos, el motor funcionaba. ¿Qué hacemos cuando tiene una pieza de mano? Pues se acabó la cirugía, porque si la pieza de mano no funciona. Entonces miren, esa es otra cosa que les recomiendo. Todo lo que la ley de Murphy dice, todo lo que puede fallar, falla, ¿sí? Entonces hay que revisar los puntos críticos de la cirugía. Y a veces, lo que les digo, ustedes pegan unos protocolos en la pared como de 10 páginas que nunca siguen, ¿sí? Y no revisan, por ejemplo, que no tienen la hoja de bisturí adecuada para ese tipo de procedimiento, que es lo primero que se utiliza, porque pues la cirugía empieza con un bisturí, con anestesia local y una incisión, ¿sí? Entonces hay que ponerle un poquito de sentido común, y sería bueno, como a veces yo les sugiero, como, oiga, repartan los paquetes, ¿sí? No abran todo el tiempo, abran primero lo que van a usar de primero. ¿Para qué abren los implantes? Que nos pasó en algún caso, que abrimos los implantes y pues no se utilizaron porque después el hueso no dio, ¿sí? O como otra auxiliar de muy inteligente de un consultorio, que le dijo al doctor, ya le abrí los 16 implantes que pidió ya pulsar, cualquiera de los implantes, y destapó los 16 implantes efectivamente. Bueno, entonces hay que ponerle sentido común un poco, pero esa planeación, yo siempre les sugiero, miren, ustedes que van a operar, tienen que soñarse con la cirugía del día anterior. Yo me sueño con la sedación, ¿qué voy a hacer con ese paciente? ¿Qué es el problema crítico que tiene ese paciente? ¿Sí? Pero claro, si yo me acuesto y no estoy pensando en la cirugía, y me levanto y voy tarde para la cirugía, llegué, saqué tarde el equipo, todo eso, cada cosa de esas que uno no planea y que no se sueña haciéndola, pues obviamente no la puede realizar, ¿sí? No sé si alguien más nos puede contar alguna anécdota que le haya pasado en la cirugía. La semana pasada a mí me llegó un paciente con 50 años, un señor que había mordido un hueso y tenía el canino derecho con movilidad. Llegó a la consulta y entonces en la radiografía no se observaba nada, pero en el momento pues, de hacer la palpación se le movía toda la tabla vestibular. Entonces, pues, fractura. Pues anestesiamos, y en el momento que se sacó la pieza móvil, pues tenía fractura oblicua del hueso y del diente. Entonces, en ese momento tomamos la decisión de hacer un implante. Si tenía todo preparado, pues seguramente implante, hueso y membrana. Y trabajamos con silocaína, con
vasoconstrictor del 2% y tenía un camino supremamente largo y se le hizo todo el proceso pues, de exodoncia y seguía con dolor. Aproximadamente se le colocaron 5 cárpulas, se levantó el colgado, se trató de hacer pues la exodoncia del diente, tenía toda la tabla vestibularia, pero había un punto en la zona vestibular que apenas se tocaba la rodilla y no fue posible, se le hizo conductiva a nivel de infraorbitario, pero finalmente no aguantó, es decir, no se pudo controlar el dolor. La zona anterior es un problema no solamente desde el punto de vista odontológico, sino desde el punto de vista anestésico también. Es muy frecuente cuando trabajamos en la zona anterior y a veces yo de una vez le recomiendo, mire, vamos a hacer 4 implantes de zona anterior, de una vez coloque el bloqueo arriba, porque si no el paciente después ya sabe que le va a molestar cualquier cosa que le hagan ahí. Entonces es muy importante cuando trabajamos en la zona anterior, empezar de una vez con el bloqueo más proximado al sistema nervioso central. Lo que ya se puede ¿Hay hacer. algún tipo de relación entre la inflamación y el efecto del anestésico? Digo, me refiero a inflamaciones crónicas de 2 o 3 días. No. ¿Para que no actúe? No. Yo lo que creo es que el bloqueo es insuficiente, pero no es solo por eso, no es porque se haga inadecuadamente, sino porque hay otras vías de nervios entrando por la vía palatina que normalmente no podemos bloquear, ¿sí? Deben ser nervios accesorios a lo que normalmente bloqueamos, que están inervando la parte palatina y también el piso de la nariz. Entonces, en esa zona casi siempre al paciente le duele. Esos casos, realmente los casos de segmento anterior a mí se hace que es una de las buenas indicaciones de usar sedación, porque son muy dolorosos y a veces duelen a pesar de un adecuado bloqueo anestésico. ¿Sí? Entonces ahí podemos poner un analgésico más potente en la sedación y que esté más tranquilo. ¿Sí? No, sí, definitivamente no se pudo ni sacar el diente ni hacer nada. Entonces se le mandó Totsu, que tiene un poquito de opioide, y a los 2 días estaba completamente bien. Pero entonces, ¿cuánto tiempo en teoría habría que esperar para hacer nuevamente el procedimiento? No, en teoría en las Desde el punto urgencias de vista de dolor, ¿no? Pues, no, en teoría las urgencias se deben poder manejar inmediatamente y pues siempre y cuando se quite la causa del dolor. Realmente las fracturas, desde que no tengan movilidad, pues no causan tanto dolor, pero una fractura con movilidad en cualquier parte del cuerpo causa un dolor tremendo porque es el desplazamiento del periodo y eso toca analgesia. Y una posibilidad pues es ponerlo con sedación y colocarle un analgésico bien potente. ¿Sí? Una anécdota también en la universidad, una compañera iba a hacer una exodoncia del portal inferior y entonces anestesió troncular y todo y el paciente nada, ya como 3-4 anestesias nada. Entonces llamaron al cirujano maxilofacial y para que anestesiara pues porque y tampoco está, o sea el paciente asintomático. Y entonces luego cancelaron la cirugía y era que el recorrido del nervio estaba morfológicamente por otro lado. Hay unos estudios recientes que han mostrado en tomografías que muestran que el nervio no pasa por donde uno se imagina que está. Y entonces viene el tema de que al paciente hay que creerle que le está doliendo. Ese es como el principal punto, ¿no? O sea, si le duele, es que le duele. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en los maxilares inferiores es donde les comentaba la utilidad de la articaína. Al comienzo, cuando usamos los primeros casos, algunos le dijimos a los doctores que lo estuvieran solo con infiltrativo y no nos creían mucho. Pero logramos hacer alguno con solo infiltrativo. Decía, no, eso, los molares inferiores hay que colocar el bloqueo troncular. Y con la articaína hay la ventaja de que, pues, como siempre bloqueamos bilateralmente, pues la lengua no queda dormida y el paciente se despierta un poco más cómodo porque se puede hacer solo con infiltrativa. La verdad, con una buena articaína de buena marca, es factible hacer exoduncias de molares inferiores sin necesidad de bloqueo troncular. ¿Sí? Y esa hubiera podido ser otra opción. Una opción es, bueno, listo, no le está funcionando la lidocaína, porque el nervio no va por donde yo creo. Pero cuando usamos articaína, la difusión en el hueso es tan grande que puede ser una opción. Y a veces nos pasa durante la sedación, el paciente está quejándose, le aumentamos la dosis de sedación, le duele, volvemos a bloquear, le sigue doliendo, cambiamos el anestésico local y ya pasa la molestia. ¿Sí? Entonces, esa hubiera podido ser una buena opción para articaína. Hubiera sido también la opción para Jorge. Ah, claro, esa es la otra. A veces hay la articaína nos sirve por esa difusión ósea. Supuestamente arriba no debería ser tan crítico, pero esa es una opción, cambiar el anestésico que tengo.
Ahora, la otra cosa es que realmente ustedes, en la mayor parte de las veces que pregunto, en todos los posgrados, no saben ni la dosis, ni cuánto usaron, ni cuánto están poniendo. Entonces, para evitar hoy coloreados, pues no vamos a hacer ese ejercicio, pero es frecuente y eso es la invitación que les hago. Revisen lo que están usando, porque la gente se acostumbra y uno se acostumbra manualmente a envasar lo mismo, a poner la misma cálcula y a inyectar. Y muchas veces ni sabe que está inyectando, ni sabe la concentración. Entonces, por ejemplo, yo coloqué el lidocaína al 1%, pero si tengo al 2%, el paciente le está valiendo y necesito reforzarlo, en vez de ponerle otras 4 cálculas al 1%, le pongo una más al 2% y estoy haciendo más cosas que lo que estoy pensando que estoy haciendo con 4 cálculas. ¿Sí? Entonces, por favor, revisen esos consultorios qué anestésicos locales están usando y revisen las dosis nuevamente. Las dosis máximas, cuánto traen de cada centímetro de lo que están inyectando, cuánta lidocaína y cuánta marcaína están inyectando. ¿Sí? No sé si hay alguna otra duda, si hay ¿sí? No, mira, es que una compañera que le da pena preguntar, entonces, es que ella es técnica dental, entonces sí. ella como para ella consultó, entonces fue a consulta odontológica y dijeron que no le podían colocar anestesia, porque le diagnosticaron bradicardia sinusal. Entonces ella pregunta por qué no le pudieron colocar la anestesia. Porque no quisieron. La bradicardia sinusal es frecuente, ¿sí? La bradicardia sinusal es frecuente, por ejemplo, en pacientes que tienen ejercicio, que tienen una buena calidad de ejercicio, que hacen ejercicio todos los días. Cuando uno hace ejercicio todos los días, la frecuencia cardíaca basal tiende a estar entre 50, 56, y si es una persona como un ciclista, como el Nairo, debe usar más o menos 45 o 44 de frecuencia cardíaca basal. ¿Sí? No es una enfermedad, pero obviamente hay que buscar cuál es la causa de la bradicardia, porque si no haces ejercicio, es probable que haya una enfermedad que se llama enfermedad del nodo sinoauricular, que a veces termina uno en marcapaso. ¿Sí? Pero eso no contraindica que yo no pueda usar vasoconstrictor, porque todo lo contrario. El vasoconstrictor lo que va a hacer es mejorarte la bradicardia sinusal, porque va a aumentar la frecuencia cardíaca a 80 o a 90 en el supuesto caso de que fuera intravascular. ¿Sí? Pero no es una contraindicación, no debería ser una contraindicación. Entonces, pues básicamente es porque el odontólogo pues, se asustó por el tema del electrocardiograma. Realmente los anestésicos locales, la contraindicación que hay es que haya un bloqueo auriculoventricular de segundo o de tercer grado, que podría empeorarse con la anestesia local. Pero una bradicardia sinusal no tiene ninguna contraindicación. ¿Listo? Y pues ahí es donde, insisto, mire, muy frecuentemente nosotros empezamos haciendo sedación y ya hacemos muchas, pero hoy en día somos más bien como un grupo de consulta con los odontólogos, porque frecuentemente nos llaman: doctor, mire, es que este paciente tiene tal enfermedad. Cada vez nos vemos enfrentados a enfermedades más raras y a veces nos toca, bueno, pues ya lo llamo, le doy el consejo y miramos cuál es el mejor plan. Pero incluso hemos hecho casos como casos de pacientes que tienen deficiencia de factor 8 ombilibral. Hoy en día hay un grupo de apoyo muy importante que nos dan todo el protocolo que ellos utilizan, se puede hacer en forma ambulatoria. Ellos les hacen los niveles de factor 8 horas antes de la cirugía y los controlan en el postoperatorio. Básicamente, uno de médico no tiene que asistir porque ellos controlan todo el tema del protocolo de cómo administrar el factor 8. Entonces, en pacientes hemofílicos, en pacientes con enfermedad ombilibral, hoy en día hay forma de hacerlo ambulatorio, siempre y cuando contemos con todo el apoyo que se requiere para revisar los niveles de anticoagulación. ¿Sí? Entonces, hoy por hoy somos, creo yo, que también un grupo de consulta en las personas que empiezan a hacer sedación de una forma muy seguida, pues frecuentemente nos consultan: bueno, doctor, tiene esta patología, ¿se puede hacer o no se puede hacer? Pero insistimos, hay que tratar de mantener la política de que solo hagamos pacientes ASA 1 y ASA 2, que es más fácil de clasificar. En el paciente anticoagulado que le cambian el medicamento en su forma de administración. Bueno, con la anticoagulación hay todo un tema, ¿no? Eso sería casi que el tema de una charla, pero básicamente para aquí información general. Paciente anticoagulado tenemos que pedirle pruebas de coagulación, a ver por dónde arrancamos y con qué arrancamos. Hay que saber con qué está anticoagulado. La mayor parte de pacientes venían anticoagulados con Coumadin. ¿Qué pacientes están? Bueno, no solamente hay que saber con qué viene anticoagulado,
sino también hay que saber cuál es la causa de la anticoagulación, y yo preferiría que el médico nos diera una autorización, el médico tratante, porque hay, digamos, hay pacientes a los cuales se les puede suspender dada su indicación, y hay pacientes a los cuales no se les debe suspender dada su indicación. Por ejemplo, si el paciente tiene una válvula cardíaca protésica metálica, no se debe suspender la anticoagulación. Entonces, eso ha cambiado. Anteriormente todos venían con Coumadin, ahora salieron unos anticoagulantes nuevos que son de una vida media mucho más corta, ¿sí? Y ya han tenido problemas de sangrados importantes en este tipo de pacientes, a pesar de haberles suspendido el medicamento 3 días antes, cuando la indicación es suspenderlo 12 horas antes, ¿sí? Entonces, en ese tema de la anticoagulación lo que hay que hacer es siempre trabajar en llave con el médico tratante y con lo que sabemos. ¿Qué sabemos? Que si hay que suspender la anticoagulación, el paciente debe ir a un cambio en el esquema de anticoagulación. Sí. En algún sitio los hospitaliza, en otro lado le dicen simplemente, mire, suspende el Coumadin 5 días antes, el protocolo va a ser, colóquese una inyección de enoxaparina diariamente o cada 12 horas durante tanto tiempo, y vuelva a su Coumadin 3 o 4 días después del procedimiento quirúrgico. Pero yo creo que eso es importante, trabajarlo con el médico tratante y decirle, bueno, doctor, ¿cuál es el esquema que usted propone? Y también saber qué tipo de cirugía le vamos a hacer. Bueno. Si yo tengo que a ese paciente ponerle 3 injertos en bloque, lo mejor es, hagamos un injerto en bloque primero, luego programamos el otro y tratemos de que la cirugía sea lo menos cruenta posible, porque pues, son pacientes que ya la anticoagulación lo pone en un riesgo adicional. Bueno, la pregunta va a lo siguiente. Cuando se cambia enseguida de administración, porque no le pueden suspender el anticoagulante, se le inicia nuevamente a los 2 días, otra vez tomar, y hace una hemorragia terrible. Sí, Es que hospitalizarlo. Entonces mi pregunta va, ¿por qué si durante todo el episodio utilizó anticoagulantes, ¿cierto? Sí. 1. ¿He debido utilizar anestesia por vasoconstrictor o no es relevante? 2. 2 días es más que suficiente para que inicie. Entonces, ¿cuál es la causa para que haya realmente un sangrado tan profuso que termine hospitalizado? Pues lo que te cuento es que incluso con las drogas nuevas, que dicen que hay que suspenderlas solo 12 horas antes y que ya la coagulación está perfecta, hemos tenido casos de hemorragias graves. Entonces es un poco la susceptibilidad propia del paciente. Si yo tengo un paciente anticoagulado, lo mejor sería usar vasoconstrictor siempre, porque necesito que sangre lo menos posible en el posoperatorio, ¿sí? Pero en el posoperatorio también viene otra serie de cosas, ¿no? Entonces a uno se le olvida, no, es que yo le puse antiinflamatorio. El antiinflamatorio no es una buena idea si venía usando, era un paciente para dejarlo solo con acetaminofén. Y otras cosas que uno se le olvida, porque en el manejo postoperatorio, que también es tema de otra charla, pues cometemos una serie de errores como mandarle antiinflamatorio a un paciente anticoagulado, o a un paciente que tiene un antecedente de una úlcera péptica, o a un paciente que es asmático, que tiene pues la contraindicación. Y todos los medicamentos pues causan sus efectos, tarde o temprano. Es en capa, de todas maneras, ese sangrado, no sé si sea porque haya uno lesionado alguna arteria o alguna cosa así. Sí, normalmente es, y es que el problema es la agregación, claro, la agregación, el dañado el sistema de coagulación normal, pues es que cualquier sangrado así se capa es una tragedia, y si arma un hematoma, pues es doble tragedia. Entonces, pues, esos pacientes son como de un capítulo especial de revisar, pero sí hay que tener mucho cuidado con eso, y lo que te digo es como trabajar en llave, ¿no? El médico tratante debe saber, el odontólogo debe saber, el anestesiólogo que da caso debe saber, para estar pendiente de manejar cualquier complicación. Bueno, no sé si ya es suficiente, seguramente vamos a tener opción de revisar algunos otras charlas que tenemos por ahí de los anestésicos locales, de los antiinflamatorios, de los nuevos analgésicos que hay. Los nuevos analgésicos de ahora son una bomba, ¿no? Traen 3 y 4 componentes mezclados ahora. Por ejemplo, nombres muy parecidos, ¿sí? que son de moléculas diferentes, y mezcla de 3 medicamentos que obviamente pues causan sus efectos. Entonces ahora quieren en una sola pastilla darle a uno antihistamínico, analgésico, antiinflamatorio, y aparte de eso, opioide, ¿sí? Entonces pues vale la pena revisar eso. Bien, los pacientes donde no se haga sedación,
con ASA 1 o ASA 2. Sí. Tenemos ahí. Sería aconsejable utilizar ansiolíticos cuando el paciente está agresivo, pues mejor no. Considerando si los has utilizado, tienen la experiencia, saben la dosis, está bien, pero el uso de ansiolíticos puede producir efectos. Normalmente no pasa nada. Pasa cuando ese paciente con el ansiolítico está haciendo una cordal y está sangrando desaforadamente, entonces se queda dormido, broncoaspira, ahí donde vienen los inconvenientes. Yo realmente prefiero. Gracias. No tengan duda de que lo vamos a invitar el semestre entrante para que nos dicten a nosotros charlitas.